En este vídeo te voy a mostrar con dos ejemplos reales de mi operativa cuál es la estrategia de trading que yo utilizo para operar, que me permite vivir del trading y además que ocurre cada día en los mercados. Da igual si tu estrategia está basada en CRT, en Fibonacci, en patrones de velas, ICT, medias móviles o Smart Money. Si entiendes este patrón que te voy a contar, que te voy a demostrar cómo ocurre cada día y eres capaz de identificar los movimientos, vas a saber cómo aprovecharlo y empezar a ganar dinero con tu trading. Pasemos al gráfico y te lo muestro. El patrón del que te hablo es el Power of Three y estarás conmigo de acuerdo que toda vela, da igual en la temporalidad en que lo mires, tiene estos puntos. Un precio de apertura, esta zonita de aquí, tiene un precio mínimo y un precio máximo y un precio de cierre. Esto es algo objetivo y que ocurre en cada vela. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos las velas en modo barra y volvemos a tratar de identificar los mismos puntos? Vemos como en este caso está representado por esta línea en el precio de apertura. Después el precio tiene un movimiento más bajo hasta este punto que nos marca el precio mínimo. Después tiene un movimiento al alza hasta esta zona que nos marca el precio máximo. Y finalmente en la otra línea horizontal nos marca el precio de cierre, que coincide con la apertura de la siguiente vela. Como ves, esto es algo objetivo y que ocurre en cada vela. Con esta forma de verlo podemos empezar a ver de una forma más clara el patrón de velas del que te hablé, el Power of Three. El Power of Three es un patrón de 3 movimientos formado por una acumulación inicial, donde no necesariamente tienen que ser máximos y mínimos iguales. Después tenemos un movimiento de manipulación, da igual sea por arriba de la acumulación o por abajo. Y finalmente tenemos un movimiento de distribución al lado contrario de la manipulación. Esto sería la acumulación. Este movimiento sería la manipulación. Después tendríamos el cambio de estructura. Y finalmente la distribución. Si ahora hacemos una comparativa entre las barras de una vela y el patrón del Power of Three, vemos cómo podemos ver una similitud total. En ambos tenemos un precio de apertura, como podría ser este movimiento de aquí. El precio de apertura sería nuestra acumulación. Después tenemos un movimiento de manipulación. En este caso lo tenemos con el movimiento que nos marca el mínimo y aquí lo tenemos con el movimiento que nos marca el máximo del día, manipulando este rango acumulativo. Finalmente, aquí tenemos el movimiento de distribución que nos marca el máximo, aquí tenemos el movimiento de distribución y por último tenemos el movimiento del cierre del día, donde aquí tendríamos un movimiento de cierre. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que estar de acuerdo que este patrón, si lo tiene todas las velas, es innegable que se produce cada día. Si vemos el ejemplo de esta barra, que es de un día, el gráfico podría ser algo así: el precio de apertura, tenemos este movimiento, finalmente manipula el mínimo, nos hace el cambio de estructura, distribuye hasta este máximo y finalmente el precio cierra en este punto. Esta barra de un día estaría representado en una temporalidad menor por este tipo de movimientos. Tenemos el primer patrón del movimiento del Power of Three, la acumulación, tendríamos la manipulación que nos marca el mínimo del día, después tendremos el movimiento de distribución que nos marca el máximo y finalmente el último retroceso que nos marcaría el cierre de la vela. Ahora te voy a mostrar cómo identificamos este patrón cada día para que entiendas cómo operarlo y prepararte para entender todo lo que te viene, que seguro que esto va a cambiar tu forma de ver el gráfico a partir de ahora. Por cierto, antes de continuar, y si te está gustando hasta ahora lo que te estoy enseñando, te agradezco si le das apoyo al vídeo y te suscribes al canal. Así me ayudas a crecer y poder hacer que este contenido le llegue a más gente. Volvemos al gráfico inicial donde estabas al inicio del vídeo y estamos en la temporalidad de 15 minutos. Y te voy a mostrar al detalle cuáles han sido las dos operaciones que he compartido con mi comunidad de Discord y las cuales ambas nos han servido para realizar dos buenos profits en estos 2 días.
Empezamos por la parte de la izquierda, que sería el primer movimiento, que es el correspondiente al día 26 de enero. Lo puedes comprobar tú mismo en el gráfico y trata de hacerle backtesting a esta operativa. El día empieza en esta franja amarilla y lo primero que hacemos es identificar este precio de apertura, ese primer movimiento del patrón del Power of Three. Normalmente el par que yo suelo operar es el euro-dólar y la acumulación se suele dar en el rango asiático. ¿Por qué? Porque al final las divisas que están afectadas en este par son el euro y el dólar y por norma general en el mercado asiático no suele haber mucha volatilidad. Por lo tanto, normalmente se suele generar este rango acumulativo que nos sirve para interpretar el primer patrón del conjunto de 3 movimientos formado del Power of Three, que lo llamamos acumulación. Vemos cómo el precio está acumulando durante la sesión de Asia. A partir de aquí comienza la sesión de Londres, que la podemos ver en esta franja verde, y la sesión de Nueva York en esta franja azul. Empezamos identificando la acumulación y luego vemos que una vez que arranca la sesión de Londres, el precio tiene un primer mínimo en este punto, donde empezamos tomando esta primera liquidez del rango asiático. El precio vuelve a retroceder, vuelve a hacer un nuevo mínimo, aquí ya estamos en la sesión de Nueva York y finalmente tiene el movimiento de distribución. ¿Vale? En este punto, tú seguramente, si operes CRT, hayas tenido que hacer esta operación, porque lo que buscas es tomar una liquidez anterior, en este caso eliminamos el mínimo anterior, una vez que ya hemos eliminado el mínimo de Asia, y lo que hacemos es buscar el movimiento de distribución. Tú estarías operando la vela de 4 horas, lo que yo trato de entender es el movimiento de distribución del día. Si nos fijamos en el conjunto que tenemos desde esta franja amarilla hasta esta franja azul, que sería todo el movimiento del día 26, en temporalidad de un día la vela quedaría como el precio de apertura en este punto, la línea que veíamos en el formato de barras. Después el precio tendría un movimiento bajista generando el precio mínimo de la vela para después tener el movimiento al alza hasta este punto generando el precio máximo del día, y aquí el precio comienza a retroceder y cierra la vela. Por lo tanto, si dibujamos de una manera artificial la vela, este sería el cuerpo de la vela, que lo podríamos poner verde. Aquí tendríamos una mecha que sería desde este punto hasta el mínimo, y la otra mecha que la tendríamos desde este punto hasta el máximo, y sería una vela alcista. Dentro de esta vela alcista, como vemos en la temporalidad de 15 minutos, podemos desglosar estos 3 movimientos que son los que nos sirven para operar. En este caso, nosotros, y lo está compartido en la comunidad de Discord, que si quieres entrar, ahí comparto mi operativa cada día, tanto en la sesión de Londres como Nueva York, basado siempre en el Power of Three. Entramos en esta zona una vez que el precio, antes de abrir Nueva York, a las 2 de la tarde horario España, 8 de la mañana Nueva York, toma el mínimo, nos da una confirmación del movimiento alcista y nos salimos exactamente al tomar la liquidez, puesto que el movimiento de distribución termina cuando tomamos una liquidez anterior o el precio va a buscar una zona. En este caso no buscamos el movimiento completo, nos sirvió hasta este punto, que era exactamente donde el precio había comenzado el movimiento de acumulación. Por lo tanto, teníamos la acumulación en Asia, la manipulación en Londres. Una vez empezado Nueva York, tenemos el movimiento de manipulación del mínimo anterior y buscamos la distribución. Aprovechando el movimiento de distribución, es decir, el movimiento más amplio del día que se da en la sesión de Nueva York. Con esto obtenemos nuestro primer profit, entendiendo el concepto de Power of Three. Una vez dejado claro el primer día, pasamos al día siguiente, que es el 27 de enero, donde realizamos el mismo proceso. En esta barra inicia el día, vemos aquí cómo está marcado el rango asiático, tenemos identificada la acumulación. Una vez que termina la sesión de Asia, comienza la de Londres, en este cuadrante de aquí, donde hacemos el mismo movimiento, tomamos la liquidez del mínimo de Asia. Una vez que hemos tomado la liquidez del mínimo de Asia, además aquí estamos apoyados en una zona de bloque de 4 horas, pero esto no lo vamos a ver en este vídeo, tan solo nos vamos a centrar en el movimiento del Power of Three. Vemos como el precio, una vez que ya toma la liquidez, empieza a reaccionar al alza en la propia sesión de Londres,
haciendo un movimiento alcista al iniciar Nueva York. En este punto son las 8:30 de Nueva York, 2:30 España, falta una hora para que aperture. Antes de aperturar el precio tiene un pequeño retroceso y lo que hacemos es unirnos en el movimiento de distribución. Lo que buscamos es una continuación del movimiento, porque lo que veíamos aquí en esta franja de aquí arriba es una zona de ineficiencia que teníamos donde el precio podría llegar. Así que una vez que el precio retrocede y nos supera el máximo anterior, nos genera un nuevo punto estructural y entramos justo al hacer esa rotura. Ponemos el stop loss por debajo del mínimo, ya que si el precio cae por debajo de ese mínimo, nuestra dirección sería bajista y a mí no me interesaría estar en esta compra. Entonces aquí nos unimos, buscamos un 1-1, algo más, cerramos el 80% con un poquito más, después terminamos cerrando la operación y nos unimos en la continuación del movimiento de distribución. ¿Por qué buscamos esta continuación? Porque lo que entendemos es que este está siendo nuestro movimiento de distribución del día y lo que buscamos es unirnos a esa tendencia. Tenemos la acumulación, de nuevo un mismo movimiento de manipulación en la sesión de Londres, manipulamos el mínimo de Asia, hacemos el cambio de estructura, tenemos un pequeño retroceso, volvemos a hacer un nuevo punto estructural y nos unimos en ese movimiento. Hasta el objetivo, en este caso buscamos un 1-1, pero el objetivo final, como veis, es la zona de ineficiencia semanal que teníamos en la parte superior. Ambas operaciones siguiendo la misma estructura, lo único que hacemos es, como operamos en Nueva York, sabemos cuál es el movimiento de distribución y nos unimos en esa dirección. Si operamos Londres es de diferente manera, pero siempre basado en el mismo concepto, en el Power of Three del día. Espero que esta explicación os haya servido. Os he estado subiendo últimamente vídeos sobre casos prácticos para que entendáis cuál es este movimiento del Power of Three. Como digo, esto es algo que lo podéis aplicar a cualquier tipo de estrategia que hagáis, ya operes con CRT, en base al retroceso de Fibonacci, ICT, lo que quieras. Esto se trata de entender la acción del precio. Como te he dicho, esto es un movimiento que se da todos los días. Te invito a que le hagas backtesting, me dejes un comentario si te surge algún tipo de duda al respecto y ya sabes que si quieres unirte a mi comunidad de Discord, donde comparto mi análisis de mercado cada día, comparto la operativa tanto en la sesión de Londres como en Nueva York, tienes el enlace en la descripción, así que nos vemos dentro. Por mi parte nada más, ya sabes, si este tipo de vídeo te gusta y me das apoyo, te lo agradezco. Así podemos llegar a más gente y tratar de ayudarlo compartiendo mi forma de ver el mercado. Nos vemos en próximo vídeo.